En el vídeo de hoy accederemos al proyecto Descartes.org y en el apartado Subproyectos entraremos al proyecto Un100. El proyecto Un100 recoge 101 unidades didácticas o recursos educativos de las áreas de matemáticas y física para nivel de licenciatura, aunque algunos también pueden ser usados en bachillerato. Para acceder a los materiales lo hacemos a través del índice temático y observamos que están clasificados en todos estos apartados, y hoy concretamente nos vamos a centrar en los temas de geometría. Observamos que hay 3 grupos de temas. En primer lugar, geometría básica, con algunos temas incluso de nivel de secundaria, de bachillerato, otros de nivel de universidad. Tenemos, por ejemplo, círculo, potencia y eje radical, temas relativos a rectas notables y puntos notables en el triángulo, teoremas de Pick, de Ceva y de Menelao, el cono y la esfera según Arquímedes, aplicaciones de la trigonometría, semejanza de triángulos, áreas y perímetros. En el apartado Geometría 2 nos encontraremos diversos temas de geometría analítica, vectores, recta y plano tangente, coordenadas polares, formas paramétricas de curvas, tiro parabólico, algunos temas relativos a cónicas, y en el apartado Geometría 3 nos encontramos con geometría esférica, el disco de Poincaré, geometrías no euclídeas, volúmenes en Rn, distancias entre subvariedades lineales afines y el caleidoscopio y la teoría de grupos. Vamos a entrar en uno de estos temas, en concreto lo haremos a través de la Geometría 1 en aplicaciones de la trigonometría. Todos estos temas se componen de 4 apartados: motivación, inicio, desarrollo y cierre. En el apartado motivación nos encontramos un vídeo, en primer lugar, de 5 minutos 17 segundos sobre la navegación aérea y la importancia de la trigonometría en este tema. Pulsando en el botón inicio tenemos el primer apartado en el que aparece el teorema del seno y el teorema del coseno. También la demostración de estos teoremas aplicados a cualquier triángulo que nosotros queramos construir. La demostración, por ejemplo, del teorema del seno, aquí aparece escrita, y en la parte izquierda aparecen los triángulos en que descomponemos el triángulo inicial para, aplicando la semejanza, encontrar la relación entre los lados y los ángulos del triángulo. En un segundo apartado se demuestra el teorema del coseno. Una vez comprendido el teorema del seno y el teorema del coseno, se accede al apartado desarrollo. En el apartado desarrollo se nos presentan 4 casos de resolución de triángulos. En el primer caso, los datos son un lado y los 2 ángulos adyacentes a ese lado. Pulsando el botón play podemos ver la construcción gráfica del triángulo a partir de esos datos, haciendo coincidir las longitudes, y tenemos el triángulo. En la parte derecha, una explicación de las fórmulas que hay que aplicar en este caso, es decir, el teorema del seno, y un espacio reservado para introducir los datos obtenidos al resolver el problema.
Es decir, que este ejercicio se puede dejar como ejercicio al alumno para que lo resuelva y compruebe si la resolución es la correcta. Pulsando posteriormente en el botón resolver, resolveríamos el ejercicio y comprobaríamos si está hecho correctamente o no. En el caso, accedemos al caso 2 pulsando en la flecha superior derecha y se nos presenta el segundo caso de resolución de triángulos. Concretamente aquí los datos son dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Pulsando play vemos de nuevo la construcción gráfica y a la derecha observamos que en este caso se resuelve aplicando el teorema del coseno. Espacio reservado para introducir los resultados obtenidos y botón para resolver y comprobar si se ha hecho correctamente. Pulsando el botón ejemplo se podrían hacer aparecer otros datos diferentes para resolverlos posteriormente. En el caso 3, los datos son dos lados y un ángulo adyacente. Observamos también la resolución gráfica y a la derecha las fórmulas para resolver este triángulo, que en este caso puede ser a través del teorema del coseno o a través del teorema del seno. Las soluciones en este caso son dos, ya que con esos mismos datos podríamos tener dos triángulos diferentes. Por lo tanto, se nos reservan dos espacios para introducir ambos resultados. Por último, el caso cuarto es el caso de que los datos son los tres lados, construimos el triángulo y lo resolvemos según las indicaciones que se nos presentan en la parte derecha, utilizando el teorema del coseno. En el apartado cierre vamos a ver varios problemas de aplicación concreta de lo aprendido en el tema. El primer problema es el de un avión que se encuentra a una distancia dada de su destino y una tormenta lo desvía de su ruta un ángulo, en este caso por ejemplo es un ángulo de 20 grados. Recorre en ese sentido, en esa dirección, recorre una determinada distancia que se nos proporciona en el enunciado del problema. Y se nos pregunta cuál es la distancia que falta para recorrer hasta el destino y el ángulo que tiene que girar para llegar allí. Pues por lo tanto un problema de resolución de triángulos en el que los datos son dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, y que por tanto podemos resolver utilizando el teorema del coseno. Pulsando el botón interrogación se nos resuelve el ejercicio y pulsando en otros datos varían los datos del problema. El segundo problema de aplicación es el de un barco que pide auxilio desde un punto en el que se encuentra y desde dos estaciones de radar situadas a 240 kilómetros y con unos ángulos dados se nos pregunta cuál es la estación de radar que se encuentra más cerca. Es por lo tanto un ejercicio de resolución de un triángulo en el que se conoce un lado y dos ángulos adyacentes y por tanto que se puede resolver utilizando el teorema del seno. El tercer ejercicio, de la Tierra a Mercurio, se nos proporciona la distancia de la Tierra al Sol y la de Mercurio al Sol. Y la pregunta es, y también el ángulo de la visual que forma la Tierra-Sol con Tierra-Mercurio. Es por tanto un problema también de resolución de triángulos en el que tenemos como datos dos longitudes y un ángulo, pero puede haber dos soluciones diferentes. Una solución sería
el punto más cercano, el valor más cercano de la distancia de la Tierra a Mercurio, y otro el valor, la distancia máxima, distancia mínima y distancia máxima, que introduciríamos en estos dos espacios para comprobar si hemos resuelto bien el ejercicio. En el botón interrogación se nos proporciona la solución del ejercicio. Y por último, el ángulo de visión es un ejercicio de cálculo de un ángulo a partir de los datos que se proporcionan en el enunciado, y es por tanto también un ejercicio de aplicación del teorema del seno o del teorema del coseno, concretamente en este caso del teorema del coseno. En el apartado I, como decíamos al principio, aparece el objetivo, una explicación sobre la motivación, sobre el inicio y sobre el desarrollo y cierre, es decir, sobre cada uno de los apartados que componen este tema. Y por último, los créditos, con los nombres de las personas que han colaborado en el desarrollo de esta unidad y las instituciones y organizaciones participantes.